Hola, vamos a ver un modelo de Wing Tsun. En este caso se trata del modelo 3008. Este modelo 3008 es una pluma, como podéis ver, de tipo demostrador, que tiene carga por un sistema de carga de pistón, y el plumín es un plumín tipo Lamy. Es una pluma, como la mayoría de las que hace la casa esta Wing Tsun, que tiene un buen desempeño. La verdad que la pluma escribe muy bien. En este caso, yo diría que tiene un pequeño fallo, no sé, una virtud, depende de lo que nos guste a cada uno, y es que el plumín es fino. El plumín fino no es excesivamente húmedo, por lo menos para mi gusto. A mí me suelen gustar más, en plumas chinas y japonesas, me suelen gustar más los medios. Pero bueno, esta la verdad que no escribe mal, pero si te vas a trazos rápidos, sí que se nota que no es capaz de seguir la alimentación, no es capaz de seguir el ritmo. Directamente directamente cuando la compré, cuando me vino, pues no escribía muy bien. Tuve que andar un poco moviéndole lo que son los gavilanes para conseguir que se despegaran y empezar a ir más o menos el flujo bien. Pero aún así tampoco ya digo, no es un plumín con una jugosidad tremenda para ser un fino. Hay finos pues bastante mejores que este. El cuerpo transparente, la verdad que es muy bonito, es un cuerpo facetado. Dicen que la pluma esta está inspirada en la Twisby, en el modelo, me parece que es el 580, de la marca de Taiwán, Twisby. Y el plumín pues es un tipo Lamy, vamos, de estos que van así montados en los laterales del alimentador. Es un plumín un poco soso para mi gusto. ¿Qué tiene de bueno esta pluma? Pues bueno, tiene de bueno que está bastante bien hecha. Tiene aquí una pequeña junta tórica, el cierre es de rosca, las partes metálicas del capuchón pues están muy bien bañadas, el grabado también se ve bastante bien. Una cosa muy buena que tiene al ser de pistón es que la capacidad de carga pues es bastante más grande que en un cartucho normal. Y luego tiene aquí en la parte del culote, tiene un sistema de seguridad para que no se nos gire. No es algo muy habitual, pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí podemos girar el pistón, no lo haré porque la tinta se saldría, pero una vez que hayamos hecho lo que es la carga, pues volvemos a orientar las muescas y las cerramos, y en teoría esta pluma pues ya no se mueve. Si le comparamos el tamaño con otra pluma que conozcamos, bueno, mide 14 centímetros con el capuchón puesto. La comparamos con una Lamy Safari, por ejemplo, pues vemos que las medidas son prácticamente idénticas. Si le quitamos el capuchón, ya no es tan parecida a la Lamy Safari, porque en realidad es un pelín, bueno, la Safari sería un pelín más larga, pero vamos, poquito, yo no sé. A lo mejor hasta es una manera de cómo lo veas, ¿no? Pero son muy parecidas. Quizá la Lamy sea un pelín más, más larga. Los plumines comparados, bueno, en este caso la Lamy Safari es negro, es un medio, el de la Safari, este sería un fino, el de la Wing Tsun, pero como veis son prácticamente idénticos. Al igual que la forma del alimentador, pues también es muy parecida. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba de escritura. Yo no es que tenga una caligrafía muy bonita, pero bueno, vamos a intentar por lo menos que veáis si tiene alguna variación de trazo. Ahora mismo, si escribimos despacito, pues vemos que es bastante suave, pero no llega a ser muy húmeda. El plumín es un plumín fino de acero. El plumín sería tipo Lamy. Y la carga es por pistón.
La tinta que estoy utilizando es una tinta Waterman. En este caso es una tinta Waterman marrón. La longitud son 14 centímetros o 13 centímetros sin capuchón. En cuanto a la variación de trazo, como veréis, pues bueno, muy poquito, pero sí que se nota si apretamos hacia abajo con respecto a las horizontales. Si no apretamos, pues sí se nota una pequeña diferencia. Si hacemos los 8, pues tampoco no se notaría tanto. Y en cuanto a la humedad, pues sí, parece húmeda, pero yo el problema que le veo a esta pluma es que si haces trazos rápidos, enseguida salta. No es capaz de seguir. Por ejemplo, si tienes una firma rápida, no es capaz de seguir. Bueno, pues esto sería un poco la revisión de la pluma. Ya veis que aquí ha hecho algún tipo de fallo, pero bueno, no debe ser que ha dormido bien hoy y hoy no está tan seca como la recordaba. Bueno, pues esta sería la revisión de la pluma. Creo que es un modelo que el precio que tiene, yo creo que se puede encontrar en AliExpress por 2 euros o entre 2 y 3 euros. Esta parte de lo que es la parte trasera del pistón, pues la tiene en varios colores. No sé si la tenía en púrpura y la tiene también en un rosa, en un verde. A mí esta creo que la encargué gris, pero no sé si realmente este es el gris o no. Fue la que me dieron. Me decía el vendedor que le enviaba las plumas, las enviaba de manera aleatoria. Y fue esta la que me llegó. La verdad que no estoy descontento con ella. Es una especie de dorado, beige, plateado, no lo tengo muy claro. Bueno, he de deciros que es una pluma que me gusta mucho la calidad constructiva que tiene. El clip es bastante fuerte, está bastante bien hecho, no tiene ninguna rebaba, no tiene ningún resalte feo. Y lo que sí os digo es que la única pega que yo le veo, por ponerle alguna, es el tema de la alimentación. Pero bueno, ya veis que tampoco es tan mala como os estoy diciendo. Pues nada más, hasta aquí la revisión. Espero que os haya gustado.